Dos hombres, dos mundos, una inusual amistad. La historia de Michael Jackson y Donald Trump, dos de los personajes más famosos en el planeta que se cruzaron en el camino de la fama y el poder. Pese a ello, es complicado imaginar una relación amistosa entre una de las estrellas musicales más gentiles de la historia y uno de los personajes más duros y polémicos de los últimos años. El dos veces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido señalado por escándalos de acoso, su política anti-inmigrantes, corrupción e incluso racismo. Todo ello, situaciones con las que Jackson batalló y concientizó a través de su música. Conociendo lo anterior, cabe cuestionar, ¿cómo fue que Jackson y Trump compartieron una amistad? Pocos estadounidenses fueron más ricos y famosos que Donald Trump y Michael Jackson en las décadas de 1980 y 1990, por lo que no es sorprendente que se encontraran moviéndose en círculos similares. Lo anterior fue justamente lo que sucedió el día 3 de marzo de 1988, cuando el rey del pop se encontraba en la ciudad de Nueva York para ofrecer un concierto benéfico ante miles de espectadores en el Madison Square Garden. Entre los asistentes se encontraba el empresario y multimillonario Donald Trump, quien recordó lo siguiente en una entrevista con Larry King en el año 2009. Hablé con él un rato, era discreto y yo pensaba, no hay forma de que este tipo vaya a subir a ese escenario para actuar. Sin embargo, en cuanto el show dio inicio, la timidez de Jackson parecía haberse esfumado por completo con cada movimiento de su electrizante actuación. Posteriormente, la relación entre Michael Jackson y los Trump se hizo más cercana, tal y como lo recuerda la primera esposa de Donald, Ivana, en su libro de memorias Raising Trump, publicado en 2017, en donde detalló cómo el rey del pop era un habitual compañero de juegos para sus hijos Ivanka, Donald Jr. y Eric. Según lo mencionado por la ex esposa de Trump, a finales de los años 80 Michael estaba hospedado temporalmente en la Torre Trump, y el cantante junto a los hijos de la pareja solía ver canales de televisión como MTV, jugar videojuegos o armar una torre Trump con piezas de Lego. La relación llegó a ser tan cercana que incluso el cantante llegó a asistir a una actuación escolar de Ivanka. I saw pictures of you hanging out with Michael Jackson. That was cool. He came once to a performance. I wanted to be, one moment in time, I wanted to be a professional ballerina. Okay. Yeah. Yes. And I was, working really hard. I was going to the School of American Ballet. I was dancing at the Lincoln Center in the Nutcracker. I was super serious, 9, 10-year-old. And my parents came to a Christmas performance of the Nutcracker, and my father brought Michael Jackson with him. And everyone was so excited that all the dancers, they wore one glove. But I remember he was so shy. He was so quiet. When you'd see him in smaller group settings, and then you'd watch him walk onto stage, and it was like a completely different person. Posteriormente, para la noche del día 2 de abril de 1990, el fervor mediático se postró sobre Trump cuando este inauguró su lujoso casino Taj Mahal en Atlantic City, el cual era el más grande del mundo en aquel momento. Bautizado por Donald como la octava maravilla del mundo, la enorme casa de juegos le costó al magnate una inversión de $1,000 millones. Sin embargo, para el día 6 de abril de 1990 la atención de los medios de comunicación se desató cuando Donald Trump le dio la bienvenida a las instalaciones de su casino a su amigo Michael Jackson. Lo anterior desató la histeria de hordas de fanáticos que se encontraban en el sitio. Trump sabía que su millonaria inversión era un lujo pocas veces visto en el mundo del entretenimiento, y qué mejor publicidad para su palacio que una visita guiada para el mismísimo rey del pop.
To have Michael at the Taj Mahal, he's my friend, he's a tremendous talent, and it's really my honor. It's a big day for me. La visita VIP de Jackson culminó con una comida en un restaurante del casino, en donde Michael fue visto atendiendo a los admiradores que se le acercaban. Pese a todo lo anterior, la celebración por la multimillonaria casa de apuestas de Trump se vio ensombrecida por el fallecimiento de Ryan White el día 8 de abril de 1990. Ryan White había sido un adolescente cuya lucha por sobrevivir al virus del SIDA, que contrajo a través de una transfusión de sangre, lo había convertido en una personalidad de interés nacional y en un amigo cercano de Jackson. El cantante aún se encontraba en el casino cuando se enteró de la lamentable noticia, por lo que junto a Donald Trump, se trasladó a la casa de la familia White para presentar sus condolencias. Cuando un periodista preguntó por qué los dos hombres habían aparecido juntos, un portavoz de Trump respondió que había sido Michael quien le pidió a Donald que lo acompañara. Why have you come to Indianapolis today? Who? Why is who? Why have you come to Indianapolis today? Mr. Jackson asked. Mr. Jackson spent the weekend at the Taj Mahal as Mr. Trump's guest, and Michael Jackson asked me to come along. Más adelante, los caminos de Donald Trump y del rey del pop se volverían a cruzar en 1994, cuando el cantante comenzó a salir con Lisa, la hija de Elvis Presley. Según lo recordado por Trump en su libro The Art of Comeback, la pareja se conoció mejor en los lujosos y acogedores confines de la propiedad de Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. Yo estaba allí, y la magia de Mar-a-Lago lo sacó a la luz, porque después de que se fueron no funcionó tan bien. Puedo decirte que, al menos durante un periodo de tiempo, estos dos tipos realmente se llevaban bien. Después de que Jackson contrajera matrimonio con Presley en un movimiento muy cuestionado por su veracidad por parte de los medios, Donald Trump se convirtió en uno de sus principales partidarios, pues le mencionó a la prensa que Michael y Lisa eran una pareja feliz, y también dejó entrever que los recién casados habían buscado refugio del acoso mediático en lo alto de la Torre Trump. Michael Jackson marriage. Well, I'm very happy for them. I think it's great. They're very happy, and I think everybody's happy. They're great people. The secret for a long time. I've known the secret for a long time, for a very long time. Well, it's just two people that really get along great. They've liked each other for a long time, hopefully loved each other, and they're very happy now, and they're at the top of Trump Tower, and they're happy. Trump también mencionó que el rey del pop era un hombre de negocios inteligente, y que recurrentemente Michael lo visitaba cuando ambos eran vecinos en la propiedad de Donald. As you know, I knew him very well. He was a great guy. He was actually a very, very smart businessman. He was somebody that was very special. He lived in Trump Tower for an extended period of time in New York, and right next to me, actually, and so I got to know him very well. He would go down to Mar-a-Lago and Palm Beach a lot. In fact, that's where he was with Lisa Marie Presley when it first came out, and he was there for a very long period of time, but he would go down often. He was a great businessman, and I'd talk to him. He'd come into my apartment, and we'd talk a lot about business. Para mediados de 1995, Jackson publicó su álbum History, disco en donde el tema de la avaricia es tratado en la canción Money, pieza en la que ha sido objeto de debate si Michael murmura de fondo a Trump. Y aunque todo parece indicar que así es, la intención del cantante al hacerlo también podría discutirse, ya que la mención de los nombres está precedida por un mensaje acerca de ganar dinero con dignidad, por lo que durante este lapso de tiempo, Jackson pudo haber señalado a Trump como un ejemplo de tal ética. Pese a ello, nada de lo anterior está confirmado, y a juzgar por las controversias en las que se ha envuelto Donald en los últimos años, es un hecho que el significado de la canción Money y su relación con Trump ha adquirido un significado mucho más ensombrecido que antes. Tiempo después, cuando el año 2003 trajo consigo una nueva demanda en contra de Jackson por supuestos comportamientos inapropiados hacia un menor, desde ese momento hasta que Jackson fue absuelto en junio de 2005, el artista fue considerado culpable por amplios sectores de la opinión pública. Sin embargo, Donald Trump
fue una de las pocas personalidades influyentes que apoyó públicamente al rey del pop. He lives in the building, and he's been a total gentleman, and we've never seen anything like what we're reading about. What do you make of this whole story that's out there? Can you believe it? You know him. I don't believe it personally. There are many people that feel that Michael is being used in a way to make money. I just know that Michael Jackson's been with me for a long time, and we've never had a problem. El magnate nunca titubeó en su apoyo, diciéndole al presentador Larry King lo siguiente: voy a defenderlo porque nadie más lo hará. También es importante recalcar que Donald fue una de las escasas personas que públicamente dudó y señaló a los acusadores de Jackson. She's had plenty of experience at going after people, and she goes after them viciously and violently, and I saw a story and I read another story about some of the things she's done, and I don't believe it. But you know what it's like when an indictment comes down. It's tough. It's presumption. It's tough to win, but I have a feeling he's going to win, Larry. Más adelante, poco después de casarse con Trump en 2005, su tercera esposa, Melania, finalmente se cruzó con el rey del pop. En una entrevista realizada en el año 2016, Melania recordó cómo Jackson la invitó a ella y a su nuevo esposo a cenar en el histórico y lujoso Pierre Hotel en Nueva York. La futura primera dama de los Estados Unidos recordó lo bien que se llevó con Jackson mencionando lo siguiente: justo después de la cena, estábamos charlando en el sofá y mi marido se fue a otra habitación a ver unas obras de arte que alguien quería mostrarle, y Michael me dijo: oye, cuando Trump vuelva, empecemos a besarnos para que se ponga celoso. Y aunque al final no hubo ningún beso, la exmodelo de origen esloveno recordó cómo ambos rieron mucho. Después de que Michael Jackson falleciera el 25 de junio de 2009, Donald Trump recordó a su amigo mencionando que era el mejor artista que ha visto. El magnate también volvió a elogiar la inteligencia de Jackson y mencionó que fue una persona muy caritativa y leal. Well, I knew Michael very well, and he was a special guy. He was with me many, many times, at Mar-a-Lago in particular, in Palm Beach, and so many unbelievable weekends took place with Michael, especially in Palm Beach, Florida, and to lose Michael is amazing. Truly iconic, a great, great entertainer, the best I've ever seen. He was all excited about his comeback. He was sold out all over, thousands and thousands of seats, all sold out. And it didn't take place till next July, and yet he was sold out. He was telling me all over. And it's very sad. Michael did a lot for charity, and if I ever needed him for something, if he had to come like tonight to Police Athletic League, not that he was thrilled about it because the last 10 years were tough for him, but he'd always be there. Michael was very loyal to his friends. I think people don't really know. We all know he was an unbelievable entertainer. You know, you had Elvis Presley, you have Michael, you have very, very few like it. But Michael was a very, very smart guy. A lot of people don't realize that he was really smart. Sin embargo, la partida de Michael también volvió a generar interés por parte de la prensa sobre las acusaciones que giraron en torno al cantante y sus relaciones con niños pequeños. Pese a ello, fue Trump quien estuvo ampliamente disponible para hacer comentarios a favor del rey del pop y se apresuró a decir que Jackson no era un abusador y que simplemente amaba a los niños. You know, the interesting thing is I've known Michael from many different standpoints, and Michael would spend a lot of time with my kids. I have beautiful kids, and at the time, like at Mar-a-Lago, and even in Trump Tower, the kids were very young. Michael would come, play with the kids. He just loved children. He was not a child molester, and I am certain of that. He loved children. He'd play with my son Eric and my son Donald, and he'd just play with them forever. He loved children, but he was not a child molester. Aunque también reconoció que el estado general de Michael parecía deteriorarse durante la última década de su vida. When was the last time you spoke with him? Probably a year ago, Larry. You know, Michael was a much different guy in the last 7 or 8 years, maybe 10 years than he was. I always view it as two Michael Jacksons. How do you mean? Well, you had Michael from, let's say, up till around the age of 35, and that was somebody, the greatest entertainer I've ever seen. And then you had the later version of Michael, who was much more reticent. He was much shyer. I mean, you know, he was just a little bit of a different guy. Oh. And I really knew both Michaels.
He was a terrific guy. He was a wonderful guy. But he lost a certain amount of confidence in the last 10 years. I mean, he went through a lot, including some very, very bad doctors. Ya en el año 2015, Donald Trump compartió una imagen en una de sus redes sociales para recordar su amistad con Michael, mencionando que el cantante fue una persona sumamente talentosa, pero también muy incomprendido. Pese a ello, no todo fue miel sobre hojuelas, y un año después, en 2016, el ya candidato presidencial hizo una serie de comentarios que no fueron del agrado de la familia Jackson, mencionando que Michael había perdido confianza en sí mismo debido a una mala cirugía plástica. He was an unbelievably talented guy. He lost his confidence, and he lost tremendous confidence because of, honestly, bad surgery. He had the worst. He had people that did numbers on him that were just unbelievable, facially and, the plastic surgeons. But Michael was an unbelievable talent who actually lost his confidence. El hermano mayor del rey del pop, Jermaine Jackson, respondió a lo anterior mencionando lo siguiente. Los amigos no rinden homenaje difundiendo teorías absurdas sobre la pérdida de confianza de Michael. Este tonto de Trump debería sentarse. La confianza de Michael se vio afectada por las presiones, la injusticia y el vitriolo de las circunstancias externas. Punto. A pesar de lo anterior, Donald Trump usó de forma muy continua su amistad con Michael como forma de publicidad durante su campaña electoral en el año 2016. Pese a ello, Jermaine Jackson declaró al medio TMZ que Michael, de seguir con vida, hubiera votado por el Partido Demócrata, representado en aquel momento por Hillary Clinton. Who do you think Michael would have voted for? Hillary, of course. Hands down? Hands down. Michael would have voted for Hillary, huh? Hands down. Was he a big fan of hers? Of course. We're Democrats. Jermaine, what do you think Michael would have thought of Trump? Like, would he have spoke up? Because I know he was always pretty outspoken, about his opinions. I think my brother was here at Trump when he said what he said. La amistad entre Michael Jackson y Donald Trump es un tema interesante que ha generado mucha curiosidad y debate. Aunque pueden parecer una pareja inusual, ambos compartían gran fama, fortuna y poder en sus respectivos ámbitos. Y aunque Michael no sabía en lo que terminaría convirtiéndose Trump, lo cierto es que este último es uno de los pocos personajes que defendió a Jackson durante sus peores momentos en vida y aún después de su partida. Lo anterior prueba que en muchas ocasiones el apoyo puede llegar de quien menos lo piensas. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Qué crees que pensaría Michael Jackson del Donald Trump actual? Te estaremos leyendo. No te olvides de suscribirte y de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más contenido relacionado con el rey del pop, Michael Jackson. Un abrazo y hasta después.